Protocolo Astrakelov, Fenómenos Explicados presenta el Titanic y sus mitos, leyendas, conspiraciones y teorías misteriosas en torno a su naufragio. La noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912 se hundiría el transatlántico británico RMS Titanic, el mayor barco de pasajeros del mundo que naufragó durante su viaje inaugural, desde Southampton con destino a Nueva York. En el hundimiento del Titanic murieron 1.523 pasajeros y se salvaron 705 que llegaron finalmente a su destino el 18 de abril en el Carpathia, el buque que acudió al rescate y que era de Cunard, la competencia de White Star. Durante la tarde del 14 de abril, los buques Caronia, América, Baltic y Nordam avisaron de la presencia de los hielos flotantes en baja latitud. El Californian avisó 3 veces de iceberg en la zona y lo mismo hizo el Mesaba. Minutos antes de las 23 horas, el Californian, que se encontraba a 10 millas al norte del Titanic, reiteró su aviso, pero como respuesta solo recibió un "fuera, cállate, estoy en comunicación con Cabo Race", por parte del personal de comunicaciones del transatlántico Titanic. Siendo el Californian el barco más cercano en el momento de la tragedia, no acudió al rescate del transatlántico debido a que este pasó de la cálida corriente del Golfo a la helada corriente del Labrador. Entró a una zona en la que la temperatura del mar era diferente a la del aire, y en esas condiciones son frecuentes los espejismos como en los desiertos, y no se distinguen formas precisas ni distancias. Por esa razón, los vigías del Titanic no pudieron ver el iceberg hasta que estaban demasiado cerca. La forma en que se percibían las estrellas no permitió ver las señales con la lámpara Morse del Titanic al Californian, y viceversa. Por lo mismo, ninguno de los dos barcos pudo tener la certeza de que el otro estaba enviando señales en clave Morse. Asimismo, el Californian nunca recibió la señal de SOS y por lo tanto no se enteró que el Titanic estaba naufragando. El capitán Stanley Lord fue llamado a cubierta y observó cómo se acercaba la embarcación en rumbo paralelo y preguntó al operador de radio qué nave podía estar cerca. Evans respondió que solo tenía al Titanic. Lord afirmó más tarde ante la Comisión Británica que esa embarcación parecía ser más pequeña y que no podía tratarse del gran buque de pasajeros, por lo que se le ha llamado un buque fantasma. En 1898, 14 años del naufragio, se publicó The Wreck of the Titan, of Futility, de Morgan Robertson. El libro narraba la historia del Titán, un barco que se creía inundible y cuyos pasajeros eran gente rica y despreocupada. Lamentablemente para estos, el barco chocaba en una fría noche de abril contra algo similar a un témpano de hielo. Las similitudes entre uno y el otro van más allá de lo que pueda imaginarse. Ambos naufragaron en su viaje inaugural y fueron calificados por sus constructores como insumergibles e indestructibles. Tenían un tamaño muy parecido, 267 metros el real y 244 metros el del libro. Los dos portaban 3 hélices y 2 mástiles. Se había utilizado en su construcción un sistema de compartimentos estancos semejante. Los dos emprendieron su primer y único viaje en abril. El Titanic tenía 24 botes salvavidas por 20 del Titán, y en ambos casos su capacidad apenas servía para coger a la mitad del pasaje. El primero golpeó con el iceberg cuando viajaba a una velocidad de 23 nudos, mientras que el segundo lo hizo a 25. Ambos se hundieron aproximadamente 600 kilómetros al sur de Terranova. Nadie puede decir con certeza si se trata de una extraña serie de coincidencias o si lo que actuó ahí fue algo mucho más enigmático. Según esta teoría, el banquero millonario J.P. Morgan planeó el desastre del Titanic para matar a los millonarios rivales Jacob Astor, Isidor Straus y Benjamin Guggenheim, quienes perecieron a bordo. La teoría se basa en el hecho de que Morgan habría planeado originalmente navegar en el Titanic,
pero cambió de opinión poco antes de que éste zarpara, alegando estar enfermo y no poder montarse en el barco de su propiedad. Sea cual fuere su enfermedad, debió pasársele rápido, pues a los 3 días de la partida del Titanic, cuando llegaron las noticias del hundimiento, se le encontró en un resort francés acompañado de una dama. A estos indicios se le suma otro. Varios de los aristócratas del entorno de Morgan, que tenían pases gratuitos para viajar en el Titanic, cancelaron su viaje pocos días antes de que zarpase el navío. De hecho, entre los pasajeros de primera clase se vieron muchísimas anulaciones de último minuto. La teoría afirma que Morgan quería matarlos porque se oponían a la creación de la Reserva Federal, a pesar de que Astor y Guggenheim no parecen haber tomado una posición al respecto, y Strauss realmente lo apoyó, por lo que es una teoría un tanto descabellada, ya que si Morgan hubiese planeado meter a estos 3 opositores del proyecto gubernamental en el barco para luego matarles, estaríamos hablando de uno de los hombres más sanguinarios de la historia, provocando un accidente que acabó con la vida de más de 1.500 personas. A la gente parece gustarle una buena historia de fraude de seguros, por lo que tal vez no sea sorprendente que esta teoría de la conspiración sea una de las más populares del Titanic. Este postula que alguien cambió el Titanic con otro barco White Star Line, el RMS Olympic. Esta teoría comienza con el hecho de que el Olympic sufrió daños mientras navegaba desde Southampton a Nueva York en septiembre de 1911 y tuvo que regresar al astillero de Harland and Wolff en Belfast para reparaciones en marzo de 1912, unas semanas antes de que el Titanic zarpara. La teoría de la conspiración afirma que algunas personas encontraron el Olympic demasiado dañado para ser rentable, por lo que en algún momento lo cambió por el Titanic para deshacerse intencionalmente del barco dañado y obtener el dinero del seguro. Hay muchos agujeros en esta historia, pero uno de los más grandes es que el seguro del Titanic no era lo suficientemente grande para cubrir la derrota que todo esto implicaba. Uno de los pasajeros que se hundió en el Titanic fue William Stead, un editor británico que se suscribió al espiritismo de principios del siglo XX y había pasado los últimos años afirmando que una momia maldita estaba causando una misteriosa destrucción y desastre en Londres. Al igual que con otros mitos sobre las maldiciones egipcias a bordo del Titanic, Stead repitió alegremente su historia de la maldición de la momia a otros pasajeros. Después de que el barco se hundió, un sobreviviente contó la historia de Stead al New York World y los medios de comunicación la recogieron. El mes siguiente, The Washington Post publicó ese titular: Fantasma del Titanic, la venganza de Hoodoo Mommy, siguiendo al hombre que escribió su historia. Burns dice que algunas personas relacionaron la maldición de la momia con los artefactos egipcios que la superviviente Margaret Brown realmente se llevó con ella en el Titanic para entregar en un museo en Denver. En otras versiones de la historia, la momia estaba en realidad a bordo del Titanic porque el Museo Británico se la había vendido a un estadounidense que la estaba enviando a casa, informa Snopes. Pero la verdad es que la llamada momia de la mala suerte todavía se encuentra en el Museo Británico y nunca se cargó ninguna momia en el barco. Fue un iceberg, no una maldición, lo que hundió al Titanic. Gracias por llegar hasta el final del video, agradeciendo enormemente tus comentarios y hacerme saber si te resultó útil la información. Te pido te suscribas al canal y le des clic a la campanita, ya que eso ayudará a seguir creando este contenido y todo enriquecerá este tema que nos resulta fascinante, siendo un fenómeno explicado. Hasta la próxima.